Ingeniero Poveda, queremos conocer la realidad del campo Amistad. ¿Cuántos pozos se han perforado hasta ahora y en qué estado se encuentran? Buenos días, Juan Javier, buenos días, María Sol, buenos días, estimados televidentes y radioescuchas. Con muchísimo gusto pues vengo a esta radio nuevamente para poder explicar algunos temas respecto de los asuntos petroleros con un criterio estrictamente profesional y técnico. El campo Amistad es un campo de gas que viene teniendo su existencia ya varias décadas. Allí en este campo han trabajado primero la compañía ADA, luego la compañía EDC, luego estuvo CP, luego estuvo Petroecuador y finalmente estuvo Petroamazonas. En total se han perforado 17 pozos, de los cuales 4 han sido declarados productores, y de estos 4 apenas 2 están en este momento en producción, con una producción promedio de 21 millones de pies cúbicos por día de gas natural. El campo Amistad se encuentra dentro del bloque 6 en la parte del canal de Jambelí y tiene varias facilidades, como son 4 plataformas desde donde se perforan los pozos o desde donde se instalan los taladros para hacer reacondicionamientos. Tiene también una línea submarina y en superficie tenemos las playas estas de almacenamiento y una planta de regasificación. Ahora, ingeniero Poveda, pero no es muy poca esa producción y tiene suficientes reservas el campo Amistad. Sí, hasta el 2018 que se hizo la última evaluación que conozca yo sobre reservas, se establecieron en 261 mil millones de metros cúbicos de gas, ¿no? Hay una producción acumulada también registrada hasta el 2017 de 72.930 millones de pies cúbicos de gas. No podemos conocer las reservas remanentes, es decir, cuánto tenemos de gas en el campo Amistad, porque tampoco se han hecho unas evaluaciones últimas sobre producción acumulada versus las reservas remanentes, que yo sepa. Ingeniero Poveda, bienvenido a Punto de Orden. Un gusto conversar con usted. Tengo entendido que Petroecuador va a invertir $100 millones en la perforación de 2 pozos en el campo Amistad. ¿Vale la pena el riesgo? Es una pregunta que inquieta y quisiera ser lo más técnico y claro posible en explicar este asunto para que no haya una tergiversación. Por un lado, es plausible que los técnicos capaces de Petroecuador, frente a la imposibilidad de concretar una licitación internacional, tomen la decisión de llevar a cabo todos los trabajos para incorporar la producción en volúmenes importantes, porque pretenden alcanzar 60 millones de pies cúbicos por día. Pero lo que me inquieta a mí es el hecho de que ¿qué certeza hay de que la perforación que van a realizar ellos va a ser exitosa? Les explico un poco la preocupación. Un campo petrolero tiene en el subsuelo, insisto, tiene rocas porosas que almacenan fluidos, sea petróleo, sea agua, sea gas. Es un reservorio o un activo, un recurso que no lo podemos ver, no lo podemos medir directamente, y tenemos que servirnos para ello de herramientas como la sísmica 2D, sísmica 3D, la perforación de los pozos en sí mismos, que nos dan resultados petrofísicos, nos dan resultados de una evaluación de las formaciones mediante el análisis de los registros eléctricos, etcétera, etcétera. Todos esos valores, esa información, constituyen conocimiento para poder evaluar el yacimiento. Y hay herramientas computacionales muy potentes como programas de Schlumberger como el Petrel y otros programas como el Monte Carlo,
que hacen análisis probabilísticos en los que se juega con curvas de probabilidades de los diferentes factores o variables aleatorias que nos dan como resultado una probabilidad de encontrar recursos o reservas, en este caso de gas. La pregunta es si es que Petroecuador, en su gerencia de exploración y desarrollo que ha hecho este anuncio, tienen la suficiente certeza de que esa inversión no va a ser echada a la pérdida. Es decir, no vamos a botar un pozo, o el costo de un pozo petrolero en offshore está por el orden de 20-25 millones de dólares. Es decir, arriesgar 50 millones de dólares en estas condiciones en el que el país tiene una situación económica muy crítica, que necesitamos recursos económicos para cubrir gastos corrientes, para cubrir gastos de medicina, educación, etcétera, la vialidad que en este momento está tan crítica. Es decir, me parece muy arriesgado. Si interpreto correctamente, el nivel de riesgo para este nivel de inversión es demasiado alto, siendo que se puede invertir en pozos petroleros en el extranjero, extraer esos recursos por un valor determinado entre 20 y 25 millones. Sí, pero no sería en gas, sino en petróleo. No, es para gas. En este caso es... No, el campo Amistad es para gas, para claro. Gas, sí. Ahora, claro, si nosotros queremos invertir, tenemos dónde invertir, que es el campo Sacha. En el campo Sacha la situación es diferente. En el campo Sacha tenemos más de 400 pozos perforados que nos arrojan una información muy grande que nos da un nivel de certeza en dónde ubicar un pozo de desarrollo, un pozo de avanzada o un pozo inclusive exploratorio. Es decir, el riesgo de ubicar un pozo ahí es mucho menor. En el campo Amistad a mí me parece un riesgo muy, muy alto, considerando además el riesgo geológico. La geología de la costa es diferente a la geología del oriente. La geología del oriente es depositada en las rocas, depositadas en un ambiente más tranquilo. En la costa el ambiente de depósito es muy fracturado, muy tectonizado. Sabemos que la plataforma oceánica se mete dentro de la plataforma continental y eso ha dado como lugar mucho fallamiento, mucho fracturamiento de la tierra, de las rocas, y esto pues complica muchísimo la interpretación geológica de este campo y de todos los campos petroleros en la costa. Toda esta situación, como técnico, como ingeniero en geología y como ingeniero en petróleos, yo pienso que es un riesgo muy, muy alto. Yo no desconfío de la capacidad profesional y técnica de los ingenieros de Petroecuador y que vienen de Petroamazonas. Son técnicos muy capaces, son técnicos muy competentes. Yo aspiraría a que esta iniciativa esté protegida y respaldada por análisis de certidumbre. Ahora, y de riesgo. Exacto, ingeniero, sobre eso, ¿cuántos millones de pies cúbicos se añadirían a la producción actual? Porque desde el sentido común diría que, claro, es más riesgoso, pero quizá el nivel de retorno o la cantidad de explotación es mayor que el de Sacha, ¿o es lo mismo? No, en Sacha tenemos producción de petróleo. Sí, ya, ok. Y acá tenemos la producción de gas. Pero me refiero al rédito económico. Eso también habría que ver, ¿no? Habría que analizar el análisis económico hecho por Monte Carlo, en cuánto tiempo nosotros podemos como país recuperar esa inversión. Se dice que el objetivo es incorporar 40 millones de pies cúbicos al día de gas. Me parece una cantidad muy, muy importante, interesante, que vendría a solucionar muchos problemas en el país. O sea, el propósito es bueno. Pero yo digo, si el propósito es bueno y el país está en crisis, ¿por qué no transferimos ese riesgo a la empresa privada? Y es más, yo diría que hay que extender ese riesgo no solamente al campo Amistad, sino a todo el bloque 6. Los ingenieros en geología que hemos estado trabajando de una u otra manera en el litoral y hemos conocido la información del bloque 6, sabemos que en el bloque hay lo que llamamos los geólogos, no es un término técnico, pero se les dice lentejas
O sea, son reservorios parecidos al campo Amistad. ¿Y por qué no se hace? La pregunta del millón, ¿por qué no se hace? Porque no ha habido una decisión política. En 20 años no se ha licitado nuevos campos para exploración. Creo que es necesario. Estamos escuchando en todo medio la crisis que hay en Petroecuador. La producción sigue decayendo. ¿Eso se puede hacer vía alianzas público-privadas? Puede hacerse con alianzas público-privadas. Yo pienso que la mejor manera sería la constitución de una compañía de economía mixta, una empresa mixta que lo permite la ley, en donde busquemos una empresa capaz, con mucha tecnología, con mucho equipamiento y con dinero, que venga, se asocie estratégicamente con Petroecuador y tomen juntos. ¿Y hay interesados, ingeniero Poveda? Debe haber. Lo que pasa es que es necesario tomar una decisión política de hacerlo, ¿no? Esta situación, por ejemplo, de que... Y la seguridad jurídica de no revertir esas concesiones que se hagan, porque, por ejemplo, el bloque 43 lo van a tener que cerrar. ¿Y qué va a pasar con eso? Bueno, entonces, con ese precedente, ¿qué tanto interés puede haber? No, yo pienso que todo depende del modelo contractual que se ofrezca, las condiciones que se estén ofreciendo a una compañía. Las empresas petroleras viven de la explotación del petróleo en cualquier parte del mundo. Y yo creo que dinero también hay. Obviamente que es cuestión ya de ofrecer las mejores condiciones para motivar la inversión en el Ecuador. Y yo diría inclusive más allá, si se decide ampliar como gobierno dentro de una política petrolera, ampliar la exploración en el bloque 6, habría que ampliar también la exploración al bloque 4, que es lo que podría causar una sorpresa maravillosa para el país. ¿Y qué se ha hecho hasta ahora en el bloque 4? Absolutamente nada. Nunca se le ha puesto siquiera el bloque 4 en un proceso licitatorio. ¿Dónde están esos estudios? ¿Quién los tiene? Hay estudios. ¿Pero quién los tiene? ¿Por qué no salen a la luz? Los tiene Petroecuador. ¿Y? Los tiene Petroecuador. Hay un plan que se llama Plan Exploratorio del Litoral Ecuatoriano. Ese plan se hizo en la década de los 90. De los 90, y no se ha hecho nada en el bloque 4. No se ha hecho nada en el bloque 4. En el 2004 también se volvió a activar ese bloque, ese estudio de exploración en el litoral, en donde se estudia todas las cuencas del litoral. Fruto de ello, después se ha hecho sísmica 2D, pero hace falta sísmica 3D, que es la tecnología que ayuda muchísimo a precisar en estos sitios de litologías, de geología compleja, ayuda a centralizar la información. ¿Estos estudios en cuánto tiempo podrían estar con una determinación? O sea, que, ingeniero Poveda, hagámoslos hoy. ¿En cuánto tiempo podríamos tener estos estudios? Después de la firma de un contrato con levantamiento de información sísmica, análisis de la información disponible, etcétera, etcétera, yo creo que en 2 años... se fue el gobierno ya, pues. Sí, pero dejaría... Sí, no, todo depende. Pero dejaría sentado primero ya una obligación contractual que tiene que cumplirse, que como resultado final va a dar incorporación de nuevas reservas, ¿no? Porque una vez que se encuentran las reservas también, son 4 o 5 años para el desarrollo de un campo petrolero. Ese es el problema que nosotros... Pero hay que empezar entonces... ¿Sabes lo que pasa? Que todo gobierno dice, no, pero a ver, hace los cálculos, no, a ver, esto se demora 2 años, más 6 años, ya me fui. O sea, nadie piensa en la posteridad, nadie piensa en el bien del país, siempre piensan es qué va a pasar en mi gobierno. Ese es el gran problema, ¿o no? Así es. Hay varios problemas. El primero es que a Petroecuador se le mide por la producción diaria, no se le mide por el incremento de las reservas diarios. Si saco 1 millón de barriles, debo incorporar 1 millón de barriles a la reserva para mantener el balance, pero ahorita nos estamos comiendo las reservas remanentes. El asunto aquí es que hay que cambiar o establecer una política real. Es decir, por un lado, obtener la mejor producción posible, pero por otro lado hay que incorporar las mejores reservas posibles también, y eso es lo que se está descuidando. Es decir, a nosotros nos interesa desde el pozo a la superficie, pero no nos interesa del pozo hacia el yacimiento en donde están los recursos. Ingeniero Poveda, hay críticos que sostienen que los intermediarios de las importaciones de combustibles son los que frenan estos proyectos. ¿Qué piensa usted?
En la cuestión del gas natural, no creo, porque el mercado del gas natural no está desarrollado en el país. De lo que yo conozco, hay una sola empresa que tiene autorización y está importando gas natural. Y por lo demás, el mercado estaría por iniciar el momento en que se comience a explotar el gas asociado de los mecheros que se dicen en las teas en los campos del oriente, en donde se va a extraer gas natural. Entonces allí realmente va a empezar una competitividad entre los productores, los comercializadores e industrializadores del gas natural. Ahora, la acción que tengan los importadores o los intermediarios de la importación de diésel, de gasolina y de la comercialización del crudo, lo que exportamos del crudo, bueno, eso yo realmente no tengo pruebas como para sostener que hay una obstrucción por parte de ellos. Es un campo muy, muy delicado, que hay que tener suficientes pruebas para poder decir sí, efectivamente hay un boicot. Lo que sí hay una realidad y sí se puede sostener es que los proyectos, tanto de inversión para licitación de explotación de gas y otros de la refinación, la mejora de la refinería Esmeraldas, tiene problemas. Entonces estos problemas son causados por una influencia de este sector económico o son causados por, digamos, fallas técnicas en los procesos licitatorios o fracasan por falta de apoyo gubernamental o fracasan por alguna otra razón. Esos fracasos hay que determinar. Ahora, hace unos años, tengo entendido, corríjame si me equivoco, ingeniero Poveda, hace unos años las mafias vieron que la gruesa del billete ecuatoriano estaba en el sector petrolero y todos migraron a ser petroleros. Vieron que o secaron las arcas del petróleo y se viraron y vieron que la medicina, ahí estaban la gruesa del billete y se hicieron médicos los mafiosos. Y ahora, ¿qué pasa con este sector? En el caso de que se contrate, ingeniero Poveda, a una empresa extranjera para hacer el trabajo, ¿qué modelo de negocio recomendaría? Bueno, una alianza estratégica o una compañía de economía mixta, pienso que sería la mejor manera. De todas formas, habría que analizar el modelo de gestión más ventajoso para el Estado y sobre todo algo que permita a la ley aplicar de una manera rápida, porque, por ejemplo, hacer una sociedad anónima al estilo de Ecopetrol demanda de un cambio en la Constitución y cambio en la ley de hidrocarburos, etcétera, etcétera, y eso pues hay la intervención de la Asamblea para las aprobaciones finales, y eso es engorroso y muy riesgoso. Entonces hay que ver la manera legal que sea de aplicación rápida y de una decisión del presidente de la República. Ingeniero Poveda, una inquietud, ¿el etanol sigue siendo, seguimos obteniendo etanol para mezclarlo con la gasolina de Ecopaís? Así es. Es un porcentaje muy bajo. Me parece que es el del 8 al 12% que se mezcla el etanol con la gasolina, ¿no? Pero podría subir el se puede subir para subir abaratando el costo del combustible. Bueno, hay que ver el precio del etanol, me parece que no es tan bajo y eso limita mucho, ¿no? La solución está en poner una nueva refinería de unos 100,000 barriles diarios de capacidad de alta conversión en la península. ¿Y costaría cuánto? Monteverde. En esa capacidad. 2.500 millones de dólares. Pero hay empresas claro, extranjeras que dicen, denme el permiso y yo pongo la refinería. No le cuesta nada al gobierno. ¿Por qué no se hace? Falta de decisión. Falta de decisión. Sería una alianza público-privada. Eso podría ser en Monteverde, donde está esa infraestructura subutilizada. Es el sitio ideal para ese muelle inmenso que está subutilizado, ¿no? Así es, hay facilidad. Y bueno, y también tenemos apenas a 20 kilómetros las facilidades submarinas para carga y descarga, bombas de transferencia, etcétera, en la refinería La Libertad. No quiere decir que la refinería La Libertad y ya tiene los permisos ambientales, pero dicen que tiene permisos ambientales, o sea hay muchas ventajas. Reestructurar la refinería de La Libertad también. Podría ser, pero me parece que sería
un poco inoficioso porque las máquinas, plantas son muy caras. Hay que hacer una refinería nueva. Y la refinería de Esmeraldas también hay que terminar el proyecto de poner una planta de alta conversión para sacar combustibles dentro de la norma Euro 5. Todo esto implican cambios y yo pienso que estos cambios con la estructura, los procedimientos de Petroecuador ahora no van a ser posibles. Hay que dotarle a Petroecuador de la característica de una verdadera empresa petrolera. En este momento, las decisiones no las toma ni siquiera la ministra de Energía. Quien las toma es el ministro de Economía, porque si Petroecuador o el ministerio plantea un proyecto y el Ministerio de Economía le dice, señor, no tengo presupuesto para ese proyecto, el proyecto fracasa. Entonces, esto no debe ser así. La ley de las empresas públicas son claras y uno debe dar el remanente de lo que le queda de las utilidades, entregar al Estado, después de tener un fondo de reinversión y de capacitación, etcétera. Es decir, realmente funcionar como una empresa, ¿no? Pero ahora dependemos y depende Petroecuador de la decisión del ministro de Economía. Seguiremos dando luces en este sector petrolero tan venido a menos con las ideas del ingeniero Hernán Poveda.